Buenas. Las sustituciones trigonométricas nos van a permitir trabajar elementos de la siguiente forma que aparezcan en la integral. Ya vale decir raíces de una cuadrado menos x cuadrado, una cuadrado más x cuadrado y un x cuadrado menos a cuadrado. Ahora, como nosotros en general tenemos que devolvernos una vez que ocupamos las sustituciones, entonces para eso nuestra función tiene que ser invertible. Y esto más lo vamos a utilizar también cuando la integral sea definida. De ahí que se pide que los dominios donde nosotros trabajemos sean dominios donde la función es invertible. Ahora bien, ¿por qué utilizarlos? Porque, por ejemplo, ahí usted tiene raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y si hacemos esa sustitución, nos va a quedar a nosotros un a cuadrado menos a cuadrado seno al cuadrado de teta, ¿cierto? Que es lo mismo que el valor absoluto de a por la raíz de 1 menos, en este caso, seno al cuadrado de teta. Y esto de acá es un coseno de teta. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros aquí fue que se elimina la raíz. Entonces, las sustituciones trigonométricas lo que nos ayudan a nosotros a poder eliminar esas raíces que nos complican para poder trabajar con la integral. Generalmente viene anidado a un problema de fracciones parciales porque muchas de las sustituciones que nosotros utilizamos nos quedan funciones trigonométricas que una vez que en algunos casos necesitamos la tangente de ángulo medio para eliminar estas funciones trigonométricas, se vuelven polinomios que después uno trabaja con fracciones parciales. Por eso que vienen un poco anidados estos tres videos que vienen a continuación. ¿Ya? Una comodidad para el estudiante para poder darse cuenta de estos cambios trigonométricos que uno tiene es considerar este tipo de triángulo, ¿ya? Asociado a nuestro cambio de variables. Por ejemplo, observa acá, si uno tiene u igual a seno de teta, entonces uno puede pensar que el seno de teta es u partido por a, y así verlo proporcionalmente en este triángulo, ¿cierto? Donde su hipotenusa tiene medida proporcional a A y el cateto opuesto U. Por lo tanto, ahí por Pitágoras nosotros podemos encontrar que el cateto adyacente, ¿cierto? Tiene esa medida. ¿De qué nos sirve eso? Que cuando nosotros empecemos a trabajar con las sustituciones, si en la integral nos queda un coseno, por ejemplo, o una tangente, nosotros vamos a poder verlo al tiro en los valores en el triángulo, porque el coseno nos quedaría en este caso raíz de a cuadrado menos u cuadrado partido por a. Y la tangente en este caso nos quedaría u partido por la raíz de a cuadrado menos u cuadrado. Entonces nosotros vamos a poder devolvernos a nuestra función original a través del triángulo. Si resolvemos un ejemplo, observa aquí, cierto que efectivamente nosotros aquí podemos usar estas sustituciones trigonométricas porque nos aparece una de las raíces mencionadas anteriormente. Ya, de hecho, dada la forma, el cambio de variable adecuado es considerar el x igual a 5 seno de teta. Ya, lo que significa entonces de que el seno de teta en el triángulo que vamos a ocupar va a ser x dividido 5. También podemos observar acá que el diferencial de x nos va a quedar 5 por la derivada del seno, que en este caso es coseno del ángulo, y eso en d teta. Si hacemos nuestra sustitución, entonces nos va a quedar 5 coseno de teta en d teta, dividido, ¿cierto?, por 25 seno al cuadrado de teta, que sería el cambiar el valor de x, por esta raíz, ¿cierto?, que dado nuestro triángulo, lo podemos observar acá, donde nos va a quedar el ángulo acá y nos va a quedar un x partido por 5, podemos darnos cuenta que si este de acá es h, le va a quedar 5 al cuadrado igual a x cuadrado más h al cuadrado. Por lo tanto, el h le va a quedar a usted raíz de 25 menos x cuadrado, que sería el valor que aparece acá, ¿cierto? Es decir, raíz de 25 menos x cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que si usted observa esta raíz que nos quedó acá, entonces si la reemplazamos, nos va a quedar a nosotros, nos va a quedar, ¿cierto? 5 por coseno del ángulo, ¿cierto? Bien. Así entonces nos va a quedar esto que es 1 partido por 25 por la integral, ¿cierto? De
el de teta, ¿cierto? Partido por seno al cuadrado de teta, y eso va a ser 1 partido por 25 por la integral de cosecante al cuadrado de teta en d teta, la cual es conocida, tanto secante al cuadrado como cosecante. En el caso de cosecante, nos queda menos 1 partido por 25 por la cotangente, ¿cierto? En este caso del ángulo más c. ¿Sí? Con nuestro triángulo nosotros podemos observar la cotangente, o la cotangente va a ser coseno partido por seno, o bien cateto, en este caso adyacente, partido por el cateto opuesto. Entonces nos va a quedar ahí, finalmente, que esto va a ser menos 1 partido por 25 por la raíz, ¿cierto?, de 25 menos x cuadrado, eso dividido por x, y eso más c, ¿cierto? Dado que ahí nos queda la cotangente. Un segundo problema que vamos a hacer es calcular la antiderivada de la raíz de 1 menos x cuadrado. Bueno, coincidentemente nos sirve en este caso la misma sustitución anterior, es decir, considerar el x igual a seno de teta. Entonces el diferencial de x nos va a quedar la derivada del seno, que es coseno de teta, y eso en d teta. Si hacemos la sustitución, entonces nos va a quedar raíz de 1, lo vamos a notar, raíz de 1 menos seno al cuadrado de teta, y eso por el diferencial, que sería coseno de teta en d teta. Y esto de acá es el coseno de teta. Así que nos va a quedar resolver la integral de coseno al cuadrado de teta en d teta, y eso lo podemos hacer con ángulo medio. Es decir, identidades muy conocidas de la matemática que provienen de la trigonometría, donde el coseno al cuadrado lo podemos escribir como 1 más coseno de 2 teta dividido 2, y eso en d teta, que ahí lo linealizamos. Observa ahí, ¿cierto?, que esto es válido porque el coseno de 2 teta es coseno al cuadrado menos seno cuadrado, le va a quedar 1 menos seno cuadrado, que es un coseno cuadrado, así que esto le va a quedar 2 coseno cuadrado dividido por 2, que es coseno cuadrado. Ya, si la separamos, sacamos el 1 medio afuera, entonces nos va a quedar la antiderivada desde teta más la antiderivada del coseno de 2 teta en d teta, ¿cierto? Y esto nos va a quedar entonces 1 medio de teta más, ¿cierto?, seno de 2 teta dividido 2, y eso más c. Recordando que la derivada del seno de 2 teta va a ser coseno de 2 teta por 2, y con ese 2 me va a dar el coseno original. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros, bueno, esto recuerde que está multiplicado por 1 medio afuera, así que nos va a quedar 1/4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 medio del ángulo más 1/4 del seno de 2 teta, que es 2 seno de teta por coseno de teta, y eso más c. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 medio del ángulo más, en este caso, 1 medio de seno de teta por coseno de teta, y eso más c. Recordando que nuestra sustitución en este caso había sido x igual seno de teta, y requerimos el seno. El ángulo ya lo tenemos porque va a ser arcoseno de x, y el coseno nuevamente lo podemos ver en nuestro triángulo, es decir, nos va a quedar acá el x, ¿cierto?, y 1, el ángulo. Entonces, si a este le colocamos h, nos va a quedar 1 al cuadrado igual a x cuadrado más h al cuadrado, así que el h le va a quedar raíz de 1, en este caso, menos x cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que finalmente esto va a ser 1 medio del arcoseno de x, ¿cierto?, por el ángulo, más, en este caso, 1 medio del seno del ángulo, el seno del ángulo es x, por el coseno, que en este caso va a ser raíz de 1, ¿cierto?, menos x cuadrado, y eso más c, para todos en R. Bien, recuerde ir complementando con la literatura. Esa literatura usted la puede hallar en el Blogger, que está en la portada del inicio de curso, y así ir fortaleciendo su estudio. No solo, ¿cierto?, ver estos problemas, sino que ir complementando. Le deseo el mayor de los éxitos. Gracias.